Bueno, hermanos, hoy hay un tema complicado, ¿cierto? Jesús confronta a sus enemigos. La verdad central de este estudio, el diálogo de Jesús con sus enemigos, muestra el peligro de rechazar su autoridad y a la vez la bendición de vivir bajo su señorío. Entonces ahí hay un peligro, ¿cierto? Y en ese entonces, obviamente todos los fariseos, toda esta gente rechazaba lo que Jesús dijo y se pusieron muchas veces en contra y fue una situación complicada. El versículo clave está en Mateo 22, versículos 37 a 39, que dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, primero, amar al Señor con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, pero al prójimo también. Y a veces eso es una situación complicada porque es que, no, ese fulano me ha hecho mucho daño, yo no lo quiero ni ver. Entonces es una situación complicada. Pero el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, Dios tiene una grandeza. Él nos ama, quiere siempre lo mejor para nosotros. Pero ese ejemplo que Él nos da es porque también tenemos que amar a nuestros enemigos, a las personas que nos han hecho daño, y el Señor nos da esa enseñanza. Hoy estudiaremos, primero, desafío a la autoridad de Jesús. Segundo, parábola de los dos hijos. Bueno, el primer punto, desafío a la autoridad de Jesús, está en Mateo 21-23. La segunda, parábola de los dos hijos, que está en Mateo 21, versículos 28 al 32. El tercero, pregunta sobre el tributo al César, que está en Mateo 22, versículos del 17 al 21. Y el cuarto punto, el gran mandamiento, que está en Mateo 22, 36 al 40. Entonces vamos a mirar el primer punto: desafió la autoridad de Jesús. Desafío. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces aquí el texto dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús no desafió la autoridad que tenían los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo de vigilar las enseñanzas y las actividades en el templo. Era su deber como miembros del Sanedrín y como saduceos en particular. O sea, aquí había un cuidado especial, ¿cierto? Saber que el Señor tiene toda la autoridad porque Él es Dios hecho carne. Él se hizo como uno de nosotros, pero Él no dejó de ser Dios. Él siempre ha sido Dios. Dios, Padre, Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, Él tiene toda la autoridad, pero obviamente ellos no aceptaban esa autoridad. Sí, y hay que tomar en consideración que hay un antecedente, y es que el Señor había llegado al templo y había purificado. O sea, hay algo que ya debe estar en la mente de los sacerdotes, y es: ya vino, levantó, echó remo, como dicen ahí, y llegó y sacó a todo el mundo. Pues tiene toda la autoridad, y fuera de eso llegan y lo encuentran enseñando, como dice ahí, mientras enseñaba, ¿sí? Y le dijeron: ¿con qué autoridad? O sea, venga, no sé quién lo puso aquí, pues. Hay un antecedente que ya, además que los tenía ellos, como dice el dicho, ariscos. ¿Qué pasó aquí? Así es. Luego dice: no obstante, Jesús discernía que las preguntas
de ellos no eran sinceras. Asimismo vio su interés egoísta. Jesús no les contestó directamente porque ellos ni hubieran aceptado la autoridad de su respuesta. Su mayor motivo era mantener su propia autoridad sobre el templo y el pueblo. Esta actitud iba a resultar en sufrimiento político, pero aún más en el juicio de Dios. Entonces, aquí hay una situación complicada. Y luego Mateo 21:43, que también nos dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y es lo que nos muestra ahí: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. ¿Quién es ese pueblo? Somos nosotros. Que nosotros no somos judíos, ¿cierto? Pero por la gracia de Dios nosotros hemos recibido esa inspiración, hemos entendido que Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, porque Él antes de partir me dijo: voy pues a dejaros un consolador, porque si no me fuera, ¿cierto? Entonces el Señor dejó ese consolador, que es el Espíritu Santo, que mora siempre en nosotros y nos recuerda todas las cosas que nosotros necesitamos, lo que nos muestra la palabra. Amén. Y hay algo, hermanos, que es consecuente, porque anteriormente el Señor pasó y vio la higuera. Había una higuera al lado del camino, y esa higuera tenía frutos. No tenía frutos. Entonces, ¿qué dijo él? Es que una higuera es parte de frutos, y si no tiene frutos, entonces esa higuera se secó. Lo mismo les está diciendo. Entonces, ¿dónde están los frutos? Y hay algo muy particular, es que ahí el Señor les está mostrando un pasaje de las Escrituras antiguas, donde dice: el pueblo que no era pueblo vio gran luz les resplandeció. O sea, que el pueblo que no era pueblo era todos los gentiles, y todo gentil es aquel que no es judío, y nosotros todos somos gentiles. Entonces se cumplió como esa parte de esa profecía que había. Recuerden que ustedes también pueden participar si tienen alguna observación frente al texto que estamos leyendo, pueden participar. Bueno, segundo, parábola de los dos hijos. Dice Mateo 21:28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Realmente esta parábola debe ser titulada parábola de un hombre que tenía hijos. Jesús enfocó la atención en el padre y su opinión en cada hijo en cuanto a su dirección. Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Después de esto las palabras no valían, sino las obras. Por este medio Jesús mostró el peligro de rechazar la voluntad del Padre Celestial. Por otro lado, pintó el ejemplo de la obediencia verdadera. ¿Es usted obediente a la palabra de Dios? ¿Lo que el Señor le indica, usted lo hace? ¿O es un desobediente? Que el Señor nos muestra cosas, pero no las hacemos. Por aquí nos entra y por esto nos saca. Sí, ya que hay dos escenarios. Es el uno que dijo: yo voy, y no fue. Y el otro que dijo: yo no voy, pero sí fue. No se me da. El resultado final es obediencia, porque es un mandato. Yo no puedo simplemente decirle sí, y resulta que es no. Que tú sí seas sí, que tú no seas. Así es. Luego dice Mateo 21:29 y 30. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Aquí se encuentran dos casos opuestos. El primer hijo dijo: no quiero ir, pero fue. Y el segundo respondió: sí, Señor, yo voy, y no fue. Lo importante era la estimación de la autoridad del Padre
Su autoridad demandaba la obediencia activa y juzgaba la palabrería no obediente. Es decir, cuando nosotros decimos sí, cúmplalo. Porque si no, va a ser un problema de testimonio en su vida. Porque es que usted lo conoce en la empresa que es cristiano y dijo sí y no cumplió. Entonces eso no te da. Nos pasaba mucho, hermanos, les comparto, en el resguardo indígena. Teníamos actividad con los hermanos de allá a las 5 de la tarde. Y nosotros salíamos en la mañana y andábamos en el resguardo y los animábamos porque había culto a las 5. Y de repente llegaban las 5 de la tarde y todos los que habían dicho que sí, no llegaban. Y desde donde nosotros estábamos veíamos la cancha de fútbol. Y allá había una cancha de fútbol. Y en la tarde el evento de jugar fútbol es muy importante para el indígena. Y allá los veíamos jugando fútbol. Y nosotros estábamos en un sitio esperándolos. Y de repente algunos que habían dicho que no, sí venían. Y cada rato nos veníamos, independientemente. Hermanos, hay que estar firmes. Si uno llegaba, con ese hacíamos el tiempo de estudio bíblico. Y de repente algunos nos veían y dejaban el partido de fútbol y venían. Y decíamos, Señor, gracias. Pero es el compromiso de cada persona, porque el compromiso es con el Señor. No es diciéndole al otro que yo voy a ir y no voy, porque es que estoy mintiéndole a Dios. En mi relación con Él tengo que estar firme, constante, a sabiendas de que el riesgo es mío. El riesgo es mío, de mi vida, yo tengo que estar edificado. No puedo rechazar las bendiciones, pero ya es una decisión de cada persona. Bueno, así es, y es la obediencia, primero delante de Dios, y segundo, delante de nuestros padres, porque un hijo altanero, un hijo que no cumple lo que promete, entonces finalmente va a terminar en una situación complicada. Y aquel año, como dicen los expertos. Luego dice Mateo 21:31. ¿Cuál de los Dios hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El juicio de Dios se determina en base a hacer la voluntad de su Padre. Ya que los judíos dijeron, el primero, ellos entendieron que la confesión tenía que ser acompañada por la obediencia. Por consecuencia, Jesús les juzgó como más culpables. Los publicanos y las prostitutas entran delante de vosotros en el reino de Dios. Es decir, el pueblo que no era pueblo vio gran luz, ¿cierto? Y ese pueblo somos nosotros, los gentiles de la época. Dice que los publicanos y las hermanas van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, nos da a nosotros la oportunidad de poderse estar en contacto con nuestro Señor permanentemente. Eso es algo, pues, magnífico. Es algo como muy diciente, porque en esa época los judíos tenían todas las prerrogativas, las bendiciones de Dios, las promesas de todo lo bueno. Ellos eran prácticamente los depositarios de todo eso. Y las rameras y prostitutas, por sus pecados y por todo esto, pues todos los veían, no, pues a esta o a este, o tal cosa, se lo señalaban. Entonces, ahí les pone, por ejemplo, esa población tan menospreciada por ellos, iban adelante de ellos sabiendo que ellos tenían las promesas. Así es, y al Señor Jesús muchas veces lo criticaron, porque comía con publicanos y pecadores. ¿Qué estás haciendo allá? Entonces, obviamente era la situación de ellos. Luego dice Mateo 21:32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Además, en obediencia a la predicación de Juan, estos pecadores le creyeron como fruto digno de arrepentimiento.
Por el contrario, los sacerdotes y ancianos oyeron a Juan en el camino mensaje de justicia y vinieron a los publicanos y a las prostitutas que le creyeron, pero por causa de su propia autoridad falsa no cambiaron de parecer para creerle. Su ceguera y rebeldía nacieron por no humillarse delante de la autoridad absoluta del Padre. Herencia implica obediencia. Entonces aquí se presenta una situación complicada. Ellos escucharon a Juan, pero no le creyeron. Pero Juan publicó a los publicanos y a las prostitutas y le creyeron. Y por eso Jesús nos dio la oportunidad a nosotros de ser ese pueblo, que no éramos pueblo. Sí, y hay algo que veíamos anteriormente, y era que el Señor se ha dado a conocer, o sea, Él se da a conocer la persona, el individuo, llámese niño, joven, adulto, hombre o mujer, en algún momento de su vida, el Señor se ha dado a conocer a través de una predicación, de un discipulado, de alguien que en nuestra familia se acercó y de una forma amorosa dijo: el Señor Jesucristo te ama. Y hay personas que rechazan al Señor, pero Él sí se da a conocer. Todos y cada uno de los que hoy estamos acá, en algún momento de nuestras vidas, el Señor se dio a conocer, y ya es decisión, porque Juan llegó y había un camino de justicia, y Juan no se quedaba callado. O sea, había una pasión permanente, y es el Señor usando personas a través de diferentes formas, y muchos dicen: no me importa, no me interesa, yo sigo como voy todo bien, y siguen contrarios a la justicia y a la voluntad de Dios. Han de ser responsables, obviamente, pero el Señor en su misericordia se nos ha dado a conocer. Así es. Tercero, pregunta sobre el tributo al César. Dice Mateo 22:17: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? En la autoridad de su propia interpretación de la ley, los fariseos se acercaron a Jesús para enredarle en alguna palabra. Le confrontaron con una pregunta sin salida: ¿es lícito dar tributo al César o no? Lógicamente, los fariseos estaban en contra del tributo, mientras que los herodianos lo aceptaban. Sin embargo, el pueblo judío odiaba el tributo porque representaba la sumisión nacional a Roma, y la imagen del César en el denario violaba el segundo mandamiento de Moisés. O sea, ellos estaban en contra de pagar tributo al César, porque significaba para ellos estar sujetos a la ley romana. Les tocaba el bolsillo. Y el Señor luego les dio un ejemplo, ¿cierto? Cuando saqué el peso, y él encontró la plata que había que pagar. Y hay algo, es que, miren, nosotros en esta época tenemos una gran bendición. Hay una separación entre lo que es el Estado y la Iglesia. Nosotros pertenecemos a un país donde hay separación Iglesia y Estado. Y nosotros como creyentes debemos de tener claro que hay un Estado, que esas autoridades son establecidas ¿por quién? Por Dios. Ya lo vimos en el estudio que hicimos de Romanos. Toda autoridad es puesta por Dios, y nosotros debemos de atender y obedecer. Así de repente la persona que está no nos gusta porque es permitido por Dios, pero que eso no vaya a estar por encima de lo que el Señor nos manda en su palabra, porque la separación Iglesia-Estado nos da derecho como colombianos también. Por eso da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Respetamos, claro, total. Y el creyente, el cristiano, debe de ser un hombre, se debe caracterizar esa persona por ser una persona respetuosa del Estado, de las autoridades. Hombre, eso corresponde al Estado. Así es. Entonces a nosotros nos llega el predial, hay que pagar, ¿cierto? Que en esos días a mí me tocó pagar ¿cómo se llama? La declaración de renta, ¿cierto? Porque obviamente yo tengo un salario y
organizar toda mi documentación y enviarlos para que pase. Entonces son las cosas que uno tiene que cumplir con la ley. Que llegar a la cuenta de servicios, normas de ciudadanía. porque ahí no la pagan. No sé si a alguien le habrá ocurrido. Bueno, luego dice Mateo 22, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Más al fondo de esta pregunta yacía la malicia de ellos. La maldad de estos hipócritas provino del deseo en no someterse a ninguno, ni al César ni al Padre. Es menester recordar que los hombres hipócritas siempre tratan de poner a prueba el mensaje de Jesús para evitar creer en él. Y eso no es nuevo. Hoy sigue sucediendo lo mismo. Personas que en algún momento conocieron de la palabra y dicen: yo no creo en eso, no estoy de acuerdo con eso. O pueden decir también, eso es para los malos, eso es para la gente que hace males, pero yo no robo, yo no mato, yo no hago tal y tal cosa. Entonces, ¿yo qué tengo que ir a hacer allá? No, eso es para los malos, eso es para los que hacen el mal. O sea, cualquier disculpa es buena, ¿sí? Cualquier disculpa es buena. Yo soy bueno. Sí, y para el Estado particularmente, hermanos, es de bendición la iglesia. Yo les compartí a ustedes, hace poco la alcaldía de Copacabana nos citó a todo el grupo de pastores y de iglesias de Copacabana, que en total hay 27 iglesias. Y la secretaria de gobierno, la doctora Jacqueline, nos decía: en este momento el municipio de Copacabana se nos salió de las manos. Hay un incremento en delincuencia, en problema intrafamiliar, o sea, todo. Y dijeron: necesitamos ayuda de ustedes, de las iglesias. Y hemos estado dispuestos. ¿Por qué? Porque una sociedad que acepta al Señor Jesucristo y que vive conforme a lo que el Señor le manda es una sociedad con una actitud diferente. Sin el Señor es imposible. Obviamente, pues hay cosas que son propias del Estado que a veces uno dice: eso es como injusto, pero debemos estar ahí, atentos, dispuestos a hacer esa mano amiga para ayudar a una sociedad que lo que pasa es que está alejada de Dios, no hay más. Si una persona recibe al Señor, su corazón cambia. Sin el Señor Jesucristo no va a cambiar, nunca. Correcto. Luego dice Mateo 19, 22, 19 y 20: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le dijeron, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Cuando Jesús le pidió la moneda del tributo, le entregaron un denario de plata que llevaba el retrato y el nombre del César reinante. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? El hecho de que los fariseos tenían este denario en su poder era evidencia implícita de su deuda con el Imperio Romano por todos sus beneficios. Es para que le llegue al Señor. No, ustedes no tienen que pagar eso, no tienen que pagarle al César. Entonces, para mí lo funciona al César. Nunca estuve en contra del Estado, así, no, es que yo venía a poner mi reino, no. Pero que el César cumpla con sus normas sociales que están establecidas. Así es. Bueno, y luego dice el versículo 21, 22, 21, le dijeron: de César, y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta de los fariseos acerca del tributo del César fue contestada por la declaración de Jesús: devolver las cosas del César al César, en griego original. En realidad, ellos no estaban preguntando al César, sino devolviendo lo que era del César. Por eso debían
querían reconocer su deuda. Luego Jesús agregó otra responsabilidad que ellos tampoco querían admitir: devolver las cosas de Dios a Dios, en griego. Adoración, alabanza, todo al Señor. Entonces, obviamente, aquí hay una situación que para ellos no la querían aceptar. Y la respuesta de Jesús fue contundente: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paguen el tributo que tengan que pagar, pero a Dios también. Claro, y miren, hermanos, es que nosotros somos una institución de carácter espiritual. Nosotros no somos una institución política ni económica. Hace algunos años vino un personaje y ahí en la puerta me decía: es que necesito que me preste el púlpito porque hay un candidato a la alcaldía y necesitamos que venga. Y no así, ¿acaso en nuestra iglesia vamos a promocionar políticos? No, cada uno vota por el que quiere, pero el púlpito, hermanos, es para alabar y glorificar al Señor, no para hacer propuestas políticas o cosas económicas. La gente se pierde y no diferencia. El Señor está diciendo: miren, diferencia, lo que es de Dios es de Dios, y lo demás, cada cual se moverá, pero lo que es consagrado al Señor es para Él y nada más, todo. Sí, así es. Luego dice esta imagen: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29, 15 y 17. Entonces dice: así Jesús llegó al grano del problema de ellos, la rebeldía contra la autoridad del Padre presente en su Hijo. Implícito en estas enseñanzas de Jesús está el reconocimiento de los gobiernos humanos por sus ciudadanos, a la vez los deberes de los gobernantes de ser sumisos a Dios, quien es el único soberano. O sea, aquí el Señor nos muestra un panorama: al César lo que es del César, o sea, al gobierno lo que es del gobierno. Nosotros nos encargamos de eso, y a Dios lo que es de Dios, en adoración, en alabanza. Hoy vinimos a la iglesia para poder recibir este alimento espiritual que nos llena siempre de gozo. Bueno, cuarto, el gran mandamiento. Y dice Mateo 22:36: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Los fariseos de común acuerdo le confrontaron con otra pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Se estimaban a sí mismos como los intérpretes autorizados de la ley, y según ellos la ley contenía más de 600 prohibiciones y mandamientos en total. Además, ellos los clasificaron como de más o menos exigencia. Así se explica por qué le preguntaron acerca del gran mandamiento, para ver si Jesús concordaba con ellos. Entonces, mire, la pregunta, son preguntas capciosas, ¿cierto?, que le hacen para ponerlo pues como en desacuerdo con algo. Sí, ahí le están haciendo. Primero intentando ya por la ley acerca de la moneda, de todo este tipo de cosas. Y ahora, ya como no pudieron por ese lado, ya introducen otra manera para atentar al Señor y para hacer que caiga en alguna cosa para poder acusar. Es que es así. Así es. Entonces aquí hay, obviamente es una pregunta capciosa para ponerlo como en duda y poder luego acusar de algo que diga ya. Y ya a nivel espiritual, porque como ya aquí toca, es como la parte espiritual, entonces ya se mete por el mandamiento, por los mandamientos que hay. Son activos. Luego dice Mateo 22:37: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y está citando Deuteronomio 6:5, que dice: y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, eso que se repite en Deuteronomio 6:5 también se repite en Mateo 22:3. Jesús les contestó diciendo que en primer lugar el hombre debe gozarse de la comunión total con Dios, como criatura, como creador, en un espíritu de gratitud y adoración. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pensamiento y sentimiento, y con toda tu alma, vida y ser, y con toda tu mente, discernimiento y raciocinio. Entonces uno ve pues, cómo el Señor nos da esa enseñanza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y fuera de eso, con todas tus fuerzas, como dicen en Deuteronomio. Sí, hay algo y es que ellos llegan y se dirigen al Señor y dicen, maestro. O sea, es que realmente lo veían como el maestro. Y hay una solicitud apremiante. Así el Señor conoce el corazón de sus hombres. Y es lo mismo que nos pregunte, ¿cuál es el gran mandamiento? Entonces es que es amar, lo que significa amar. Y ojo, no es un amor compartido. Es que yo no puedo tener en mi corazón un amor diferente al Señor Jesucristo. No lo puedo tener. Porque el Señor me exige es que amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo. Entonces no, yo quiero al Señor, pero también, vea, por aquí tengo un amuletito, por aquí tengo tal cosa. Y entonces es un amor compartido. No, yo a esa mujer llamada Diana la tengo que amar es a ella. Es mi esposa, no me puedo ir con la otra, pues ¿cómo? Porque entonces estoy incurriendo en ¿qué? En adulterio. Y a nivel espiritual, muchas veces el creyente incurre en ese adulterio espiritual, porque tiene su amor compartido. Yo tengo al Señor, pero también tengo esto. Y dice, con toda tu alma, o sea, es con todo. ¿De qué estoy hecho? ¿Qué batería tengo? ¿Qué pilas tengo? Porque si yo tengo pilas alcalinas, entonces estoy constante y entiendo que es con toda mi alma. Ojo, y con toda tu mente. Es que la mente del ser humano es una mente loca. Entonces hoy estoy feliz, pero mañana no. Y hoy sí voy, pero mañana no. Y hoy digo sí, pero ahorita digo que no. O sea, y él dice, es que con todo. Y en el Evangelio de Marcos dice, y con todas tus fuerzas. Fortalecidos pues en la gracia que es en quién, en Cristo Jesús, dice en la carta a Timoteo. O sea, la persona está integral. El creyente es una persona integral al servicio de Dios. No puede ser repartido, porque generalmente, hermanos, el mundo atrae más. Y las personas están más pendientes de las cosas del mundo que de lo celestial. Y amarás al Señor tu Dios y con todo su pueblo. Bueno, luego dice Mateo 22:38. Este es el primero y grande mandamiento. Para Jesús, esta relación de amor con el Padre Celestial era el gran mandamiento, tanto como el primero de todos. Al abrirse en fe, el creyente experimentará por primera vez que Dios es amor y se formará en actitud de gratitud y dependencia de su corazón. Asimismo, el deseo de obedecer todos los mandamientos de Él prevalecerá en su espíritu y acciones. Y eso es lo que nosotros debemos entender en esta meditación de hoy. Amarás al Señor, obedecerle en todo lo que Él nos va mostrando, porque Él guía nuestro camino diariamente. Él nos orienta y nos dice, por ahí no te metas, no hagas eso. Y nosotros en nuestro interior sentimos esa vocecita que nos habla del Espíritu Santo para que nosotros no vayamos a caer en una situación difícil. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces hay que estar atentos, porque Él sí nos habla. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los tontos.
Luego dice Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Inesperadamente Jesús citó otra escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no tiene límites. Los fariseos conocían bien esta ley, pero consideraban que el prójimo era otro fariseo, limitando el amor a su círculo particular de amigos. Por el contrario, Jesús subrayó la necesidad de verse a uno mismo como un recipiente inmerecido del amor divino, que resultaría en amar a todos los hombres como prójimos, aunque no merecieran ese amor. Y en algún pasaje el Señor dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, personas que nos han hecho daño, y tenemos que sentir ese amor por las personas de perdón. Perdonar y amar. Claro, es que, hermanos, hay algo particular. Yo no sé si ustedes vieron el Chavo del 8, pero había un personaje que decía: no te juntes. ¿Con quién? Con esa chusma. Y decía: chusma, chusma, chusma. Y resulta que el Señor nos dice: ojo, es que no es solamente con sus amigos, es con su prójimo. Es que al creyente le toca juntarse, como decía Kiko, con la chusma. Porque entonces, no, pues a los chapulín colorado, síganme los buenos, y nadie lo decía. No, hay una cantidad de cosas que el Señor nos muestra, y es que, ¿cómo es que es mi corazón? Porque si yo amo a Dios y el Señor me ha recibido en su amor, yo sé que la ausencia en aquellas personas que tienen un mal caminar es porque tienen la ausencia de Cristo en su corazón. Y ese amor hacia el Señor es lo que nos tiene que identificar, motivar y llevar a presentar al Señor Jesucristo a toda criatura. Porque cuando el Señor nos permite ir a una fundación donde en este momento hay más de 80 y pico de personas, ¿cuántos hay en ahorita? 70 de personas luchando por sus vidas. Entonces, yo no puedo decir: no, es que yo a esos mariconeros no voy. Es que no voy a ir. Si es que allá es donde hay que ir, a compartir, o no ayudarlos a tener otra mente. Claro, porque cuando conocen al Señor Jesucristo, las vidas cambian. ¿Ha cambiado tu vida? Nuevo y gloria a Dios. Tengo un hijo nuevo, dice Daniel Jesús. O sea, ¿cuántas personas realmente empiezan a caminar? Es por eso, porque estamos dispuestos a amar al prójimo. Willington llevaba 22 años sin hijo de la mamá. ¿Cómo lo recibe la mamá ahora, Willington? Que más tranquila, con los brazos abiertos. ¿Ya lo recibe? Ya se le acabó esa vida tan tranquila que mantenía, simplemente el hecho de ver un nuevo cambio que tengo. Sí. Y el nuevo corazón que tengo. Esa es la obra del Señor. Y ahí es donde cada rato yo veo estas porciones y digo: Señor, permíteme que sigamos siempre fieles y que podamos amar a nuestro prójimo. Porque es que a los que se portan bien es como muy fácil quererlos. Lo difícil es a los que se portan mal. A eso es tan difícil. Porque nosotros vemos a Jaime aquí, provoca hasta sobarlo. Yo no sé antes cómo era. Yo no sé cómo era. Sí, como dice aquí, Yo quiero decir algo. Es muy importante seguir las leyes de Dios, sobre todo. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Usted sabe que yo vengo de una problemática muy fuerte de la drogadicción, de los vicios, de los bandidos. Y yo transformé mi vida totalmente. Es que yo me declaré del ejército del Señor Jesucristo. Y si es la verdad que el Espíritu de Dios me habla cuando uno se entrega con honestidad. Porque el diablo empieza a mirar la casa adornada, como dice, y le pone cosas, mujeres, dinero mal habido, muchas cosas, pero lo más lindo es uno, no me importa. Necesito es la paz espiritual que me está dando Dios. Amén, así es. Y aquí, como dice esta parte, el amor no tiene límites. El amor no tiene límites.
cuando uno ama incondicionalmente. Amo a Dios por encima de todo, y amo a mi prójimo, y amo a mis enemigos, los que me hicieron daño, los perdono. Sí. Pero amar a nuestro prójimo, como dice el Señor, Él nos da la medida, es como a nosotros mismos. Cuán difícil es darle lo mejor al otro. No pensar en mí, sino en que el otro esté bien. O sea, como querer ese bienestar como si fuera para mí mismo. Sin egoísmo. Sí, o sea, si fuera como si yo me quisiera que me hiciera. O sea, entonces siempre quiere una forma. Pues, no, es que yo no le quiero como a mí me da la gana, no, como a ti mismo. Así es, o sea, lo que no quieres que a ti te hagan, no se lo hagas a otro. Yo diría que cuando dice como a ti mismo es como el límite, o sea, como donde empieza el amor. ¿Cómo quiero yo que me miren a mí con que amo? Entonces, ese es el inicio para amar al prójimo. O sea, más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Porque de pronto nos faltará el egoísta por ahí y dice, no, como yo ni me quiero yo mismo, entonces que voy a quedar fulano, no. Entonces es como el empiezo. ¿Cómo quieres que te amen a ti? Entonces a sí mismo y más ama a tu enemigo. Es importante tener en cuenta que cuando el Señor habla del mandamiento viene de matar, ¿cierto? Y en esta parte el Señor nos está diciendo como que tengamos personalidad y decidamos. La Biblia dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Cuando nosotros tomamos la decisión de amar al Señor, de entregarnos a Él, es un compromiso al cual no podemos ser libres y al cual no podemos ser fieles, que muchas veces lo podemos ver de pasar, Dios demanda de nosotros la obediencia. Por eso cuando habla del amor, si usted ama tanto a un hijo, a su esposa, usted no quiere que le haga nada a esa persona, lo mismo el Señor quiere con nosotros. ¿Sí? Amarás a tu Dios, al Señor con todo tu corazón, con todo. Y de ahí si usted se da cuenta de todo el resto de los mandamientos, tienen que ver con esa parte humana donde dice no matarás, pero si yo tengo amor, no mato. ¿Cierto? No adulterarás, pero si yo amo a mi esposa y amo a mi familia, yo no lo hago. ¿Cierto? No hurtarás. Yo sé que eso es pecado de desobediencia, no lo hago porque yo amo a mi Señor y quiero cumplir. De ahí se van derivando todas esas virtudes especiales que el Señor nos da con solo la palabra obediencia y amar al Señor. Cuando amamos, dice, y cuando dice amamos a nuestro prójimo como a mí mismo, también vemos ese efecto de la cruz, ¿cierto? Esa parte vertical de la cruz donde es nuestra relación con Dios, porque tenemos una relación constante de amorosa con el Señor. Y si esa relación está bien, la vertical, la horizontal de la cruz va a ser también con nuestros semejantes, ¿cierto? Vamos a tener amor y misericordia. El Señor en el pasaje nos está mostrando que las rameras y todo le siguieron, ¿cierto? Quiere decir que el Señor tiene misericordia por aquellos pecadores. Luis Carlos decía que sí, que hay gente que es más fácil de verla porque están ahí obedientes constantemente, pero quiere los que no, tenemos misericordia por aquellos que están sufriendo. No, nuestra consigna es, le pasa el pecado porque lo buscó, pero como es esa persona del Señor, le amamos con misericordia, le decimos, mira, Señor, tiene algo especial para ti, te amo. En ese amor, ese gran mandamiento, en ese gran mandato, está nuestra decisión de tener una personalidad de decir, sí te amo, Señor, sí te sigo, decido obedecerte, y por lo tanto mi vida es una vida de obediencia. Que habrá cosas que corregir, claro que sí, porque mientras estemos en este límite humano, cometeremos muchos errores, pero mientras estemos con Dios, Dios nos dará la fortaleza y nos levantará en medio de las circunstancias y el aprendizaje constante que hemos estado en nuestra vida. Amén. Luego dice Mateo 22:40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La manifestación del amor de Dios es evidente en el amor entre los hombres y en el amor egoísta de sí mismo. Siempre ha sido el anhelo divino que se le ame a Él por sobre todas las cosas y al prójimo. Por eso, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
O sea, aquí se sintoniza todo lo que es la ley y los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es algo que nosotros siempre debemos de tener en cuenta, porque es que aborrecer a alguien, estamos yendo en contra de la ley de Dios, porque eso es lo que Dios manda. Amemos a nuestros semejantes, a nuestros enemigos. Claro, y el Señor es el que hace la obra, hermano. No cerrar la puerta. Hay unos amigos de aquí, de mi amigo Willington, que son el Peluche, pues que era un momento, Peluche, Carepalmada, esos son unos muchachos de aquí de la cuadra. Son como 4 o 5 hermanos. Ya fui donde ellos, los invité a que vinieran a la iglesia, los estoy esperando. Los invité a tomar tinto, no les sirvió. Pero si los invito a tomar bueno. Y pasan y ya me hacen así. Hermanos, esperen, confíen en el Señor, estemos orando, para que en algún momento esos muchachitos puedan venir, porque ellos ya tienen un testimonio, y ese es el caballero, y ellos necesitan salir de esa vida. Y el amor nos tiene que llevar a entender que ellos deben estar aquí. Obviamente, tienen que tener un encuentro personal con el Señor. Así es, bueno. Para finalizar, aplicaciones de estudio. Primero, la autoridad del Padre Celestial. Bajo el peso de la vida cotidiana es fácil olvidar que somos criaturas del Creador. Esto implica que Él es dueño de toda la creación y que Él creó todo con un propósito en mente. Juan, a Él pertenece la autoridad de designar la función de cada parte de su creación, sea materia, animal. Él tiene el control de todo. Él puede tomar las decisiones que Él quiera, y nosotros debemos de entender que esa es la autoridad del Padre Celestial. La autoridad del Padre Celestial. Y esta imagen dice: la esencia de Cristo es la obediencia a la voluntad del Padre Celestial. Él es el que tiene el control de todo, solamente a través de Él. Segundo, la autoridad del Hijo de Dios. La autoridad del Padre ha sido otorgada al Hijo, como Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ya que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. La administración de todo lo creado le pertenece, por eso Jesucristo es el Señor de los demás. O sea, Él lo creó todo. Él lo creó todo. Él lo hizo todo para nosotros. Pero obviamente, el primer hombre, Adán y Eva, cayeron en tentación y pecaron. Y por eso, en la actualidad, nosotros hemos sido apartados de Dios por el pecado de ellos. Pero ya nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos hemos acercado con Él, tomamos también la decisión de descender a las aguas bautismales para dar testimonio de lo que el Señor